Cada saga de One Piece ha tenido sus enfrentamientos épicos, aunque con el tiempo lo que más me ha acabado gustando de la serie no son tanto las peleas, sino cómo se está contando la historia. Esto no quita que los combates sigan siendo una parte importantísima de la obra. Al final, no deja de ser un shonen y las peleas son clave para entender la evolución de los personajes. Así que lo que voy a hacer hoy es repasar todas las sagas de One Piece, empezando por la etapa del pre-time skip y comentar qué me parece cada una en cuanto a peleas. Diré la que me parece la mejor pelea de cada saga y también destacaré las más importantes. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, subiré la segunda parte con el post-time skip, donde hay sagas en las que curiosamente la pelea más importante o más épica ni siquiera tiene a los Mugiwaras como protagonistas. Así que nada, gente, ya sabéis cómo va a funcionar esto, así que no os digo nada más. Una vez dicho esto, comencemos. East Blue. La saga de East Blue no se caracteriza por tener muchas batallas épicas en cuanto al combate en sí. Lo que realmente brilla es cómo una pelea concreta nace como respuesta directa a un momento extremadamente emotivo. Me refiero, por supuesto, aquí en el canal he hablado muchísimas veces, a la escena en la que Nami traiciona a Luffy llevándose el dinero a su pueblo. Ahí descubrimos que Nami ha estado sufriendo desde niña por culpa de Arlong, quien le prometió liberar a su pueblo a cambio de una enorme suma de dinero. Sin embargo, cuando por fin logró reunirlo todo, tras años de esfuerzo, Arlong vendió la información de dónde escondía el dinero a un marine corrupto, quien se lo robó antes de que pudiera entregárselo. De este modo, Arlong rompía su palabra sin mancharse las manos. Desesperada, Nami empieza a apuñalarse el brazo, justo donde lleva el tatuaje de la banda de Arlong, hasta que llega Luffy, la detiene y ella por fin le pide ayuda. Entonces Luffy le pone su sombrero de paja y junto a Zoro, Sanji y Usopp se marchan directos a enfrentarse a Arlong. Ya creo que todos recordáis esta escena, solo por eso esa pelea es sin duda la mejor de toda la saga de East Blue bajo mi punto de vista. Aunque hay otra que tengo que mencionar sí o sí, la pelea de Zoro contra Mihawk, que pasa unos capítulos previamente. Hasta ese momento Zoro habría derrotado sin problemas a todos sus rivales, incluso desde antes de conocer a Luffy. De hecho, en el live action vimos una pelea que en el manga solo se menciona. Zoro estaba lleno de confianza y retó al mejor espadachín del mundo, pero Mihawk lo humilló, dejándole claro que la diferencia entre ambos era abismal. Aún así, tras perder la pelea y dos de sus espadas, Zoro envainó la Wado Ichimonji, se puso de pie completamente desarmado y le plantó cara a Mihawk, porque para un espadachín, las heridas en la espalda son una deshonra. Esa actitud hizo que Mihawk reconociera su valor y su potencial, le propinó un corte brutal para terminar la pelea, pero no lo bastante profundo como para matarlo. Así, le perdonó la vida con la promesa de que algún día se haría lo suficientemente fuerte como para superarle. Así que para mí estas dos son las mejores peleas de la saga de East Blue, pero si me tengo que quedar con una, para mí por lo que me marcó en su infancia, me quedo con la pelea de Luffy versus Arlong, aunque ya os digo que evidentemente Zoro vs Mihawk también me ha marcado muchísimo. Saga de Arabasta. Arabasta tiene una importancia enorme en la trama general de One Piece y en todo lo relacionado con el siglo vacío. Era uno de los reinos fundadores del gobierno mundial, pero se negó a subir a Mariejoa junto a los demás. Y luego está el misterio de la reina Lily, de la que aún no sabemos prácticamente nada. Está clarísimo que Arabasta va a ganar aún más relevancia en el futuro, pero no solo por eso este arco es clave. Aquí es donde Luffy conoció la humillación por primera vez. En el East Blue, Arlong logró derrotarlo, sí, pero lo hizo aprovechando que Luffy no sabía nadar por culpa de la fruta. En Arabasta, en cambio, Crocodile lo derrotó varias veces porque directamente era mucho más fuerte. Era el primer usuario Logia al que Luffy se enfrentaba, si no contamos a Smoker, que lo habría encarcelado si no fuera por Dragon. Y Luffy todavía no había despertado ningún tipo de haki en ese momento. Este arco marcó un antes y un después. A partir de aquí, los villanos ya no eran simples obstáculos, eran amenazas reales. En cuanto a combates, hay dos que destacar por su impacto. El primero es el de Zoro contra Death Bones. Zoro estaba en clara desventaja, su enemigo tenía una fruta que convertía su cuerpo en acero, un material imposible de cortar, al menos en teoría. Sin embargo, Zoro logró superarlo y muchos creemos que ese momento pudo ser un despertar involuntario de su haki de armadura, ya que Death Bones no usaba haki y esa sería la única forma lógica de superarlo. El segundo combate clave es cuando Luffy consigue golpear por primera vez a Crocodile, quien era completamente intangible gracias a su fruta, la Suna Suna no Mi. Y aquí tengo que decirlo, Oda perdió una gran oportunidad con el tema del haki. Sabemos que Crocodile tuvo su pasado en el Nuevo Mundo y que llegó a enfrentarse a Shirohige, y fue derrotado ahí con contundencia. Teniendo en cuenta esa experiencia, Crocodile debería conocer perfectamente qué es el haki. Habría sido genial que cuando Luffy lo golpea, Crocodile se preguntara algo como ¿cómo ha podido tocarme sin usar haki? Con solo una línea así, el haki habría estado mucho mejor integrado desde antes y no parecería una idea sacada de la manga más adelante. Si queréis un vídeo hablando en detalle sobre el tema del haki y cómo Oda lo ha manejado o no, dejádmelo saber en los comentarios. Para mí, el mejor combate de esta saga fue evidentemente la última pelea que tuvieron Luffy versus
Crocodile, esa es la que por fin consigue derrotarlo. Pero bueno, evidentemente ya sabéis que es una pelea que está envuelta de polémica. Skypiea. Este es uno de los arcos más importantes de One Piece y sinceramente no entiendo a la gente que se lo salta ni a los que recomiendan saltárselo. Una de las mayores pruebas de su relevancia es que hicieron un remake en forma de película. Eso sí, siendo honestos, en cuanto a peleas, la única realmente memorable es la de Luffy contra Enel. Sí, también están los 4 sacerdotes, pero ninguno tiene ni el nivel de poder ni el carisma que tiene Enel. Su enfrentamiento con Luffy es icónico. La Goro Goro no Mi no podía afectarle porque el cuerpo de goma de Luffy lo volvía inmune a la electricidad. Si no fuera por eso, Luffy habría perdido en cuestión de segundos. Enel era un usuario increíblemente poderoso, con el mantra Haki de observación, uno tan desarrollado que podía predecir movimientos e incluso leer las intenciones y pensamiento de las personas. Probablemente eso se potenciaba aún más por su propia fruta del diablo. Y lo más interesante, aunque parezca que Enel fue un villano de un solo arco, su historia no ha terminado. En una de las mini historias del manga, ya lo sabéis, vimos a Enel llegando a la luna, y lo que descubrió ahí no puede considerarse relleno. De hecho, todo apunta a que tendrá un papel clave de cara al final del manga. Así que saltarse Skypiea no es solo ignorar un arco divertido e interesante, es perderte una pieza fundamental de toda la historia. Water 7 y Enies Lobby. En esta saga es imposible quedarse con una sola pelea, porque todas son importantes. Todos los Mugiwaras muestran sus primeros grandes power-ups del manga. Luffy con el Gear Second, Zoro con el Ashura, Sanji con el Diable Jambe, Chopper desatando el Monster Point. Y todas estas peleas tienen el mismo mensaje de fondo. Están dispuestos a enfrentarse al mundo entero con tal de salvar a su Nakama. Robin había sido traicionada y temida toda su vida. Lo más parecido que tuvo a una banda antes de unirse a los Mugiwaras fue Baroque Works, pero ahí solo la quería Crocodile por su habilidad para leer los poneglyphs, no por quién era ella. Pero todo esto cambió cuando se unió a la tripulación. Y como con Nami en el East Blue, al irse en Water 7, muchos pensaron que les había traicionado, pero no, en realidad Robin se sacrificó para protegerlos, porque por primera vez alguien la había tratado como una igual. Entonces llegó uno de los momentos más emotivos de todo One Piece. Robin, que había pasado años creyendo que merecía morir, rompió a llorar y le gritó a Luffy que quería vivir. Ese fue el punto de no retorno. Luffy y los demás no lo dudaron, fueron a por el CP9 y al mismísimo gobierno mundial si hacía falta para cumplir su promesa y traerla de vuelta. Si tuviera que quedarme con una pelea sería la de Luffy contra Lucci. En ese momento Luffy era clarísimamente más fuerte. Le dio una paliza a Luffy que solo consiguió sobrevivir gracias a su fuerza de voluntad, esa que nace de no poder permitirse perder porque su Nakama lo necesitaba. Acabó tan destrozado que ni siquiera podía moverse después del combate. Y justo ahí llega uno de los momentos más curiosos y emotivos. Robin con sus poderes ayuda a Luffy a rodar como una croqueta hasta Going Merry, que apareció por última vez, como si el propio barco hubiera hecho su último esfuerzo para salvarlos. Y sí, ese barco nos rompió a todos. Su despedida, su funeral en el mar hizo llorar a miles de personas en el mundo real. Incluso el Merry parecía llorar, pero también les dio las gracias por todo el amor y las aventuras vividas. Así que sí, aunque las peleas de este arco son épicas y espectaculares, lo más épico de Enies Lobby no fueron los golpes, fue todo lo que representaron. Pero bueno, es eso, si me tengo que quedar con una pelea, a pesar de que hay muchas y por ejemplo la de Luffy vs Blueno me encantó, al final yo me quedo con la de Luffy vs Lucci porque creo que a todos nos ha marcado infinita esta batalla. Thriller Bark. Este arco es curioso. Los rivales no son necesariamente los más poderosos ni los más carismáticos, pero no es un mal arco como mucha gente dice. De hecho tiene sus momentos. Podría mencionar la pelea de Sanji contra Absalom, en la que el cocinero se enfada al ver frustrado su sueño de obtener la Suke Suke no Mi, la fruta de la invisibilidad. Aunque no es una pelea épica, en ese enfrentamiento parece que Sanji despierta su haki de observación. No sabemos si fue un despertar genuino o solo un gag cómico, pero Oda ha confirmado que el haki en el que Sanji se especializa es efectivamente en el de observación. Ahora bien, hay dos batallas que realmente merecen un poco más de atención, porque son épicas a su manera. La primera es la de Zoro vs Ryuma, donde Zoro se enfrenta a una leyenda del pasado. Claro, esta leyenda está algo nerfeada, algo no, bastante nerfeada, porque Ryuma tenía la sombra de Brook, lo que significa que su habilidad en combate era la misma que la de Brook. Pero incluso con eso, la pelea tiene una gran carga simbólica. Ryuma, quien originalmente apareció en el One Shot Wanted de Oda, fue traído de vuelta para este combate. De hecho, no hace mucho animaron este capítulo en Netflix, y lo hicieron muy fiel al tono de Wanted. De hecho, ya sabéis que yo hablé de este capítulo especial cuando salió aquí en el canal. Tras derrotar a Ryuma, y por su honor de samurái, Zoro recibe su katana Shushui, un tesoro nacional del país de Wano, que descansaba junto al cuerpo de Ryuma hasta que Gecko Moria profanó su tumba. Más tarde, Zoro devolvería la Shushui a la tumba de Ryuma, presionado por la gente y por el hecho de que Hiyori le entregó su propia katana, la Emma. La segunda pelea, y la que me parece más destacada, es la de todos contra Oars. Aquí los Mugiwaras luchan contra
contra un único adversario, pero uno tan poderoso que necesitaban trabajar en equipo. Es la única vez que toda la banda lucha junta, y fue una batalla en la que no sobraba nadie. Por último, se estuvo teorizando que una situación similar podría ocurrir en el enfrentamiento contra Kaido, pero al final no pasó. Eso no significa que no pueda volver a suceder, o que no lo vuelva a hacer en el futuro. ¿Qué opináis? ¿Creéis que veremos otro combate donde todos los Mugiwaras tengan que unirse contra un solo enemigo o no? Pero bueno, en resumen, como es una batalla bastante curiosa y diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento, y realmente es una cosa como completamente aparte a lo que estamos acostumbrados, para mí la mejor pelea del arco, sin infravalorar la pelea de Zoro versus Ryuma, es la que hacen todos los Mugiwaras contra Oars. Marineford. El arco más épico para mucha gente es Marineford, el segundo favorito para muchos otros, porque normalmente los que ponen Marineford en primer lugar suelen tener Enies Lobby como segundo, y la verdad, no es para menos. Aquí sí es imposible quedarse con una sola pelea, aunque es cierto que todo fue muy caótico y no se profundizó tanto en la mayoría de los combates. Aún así, hay varios momentos claves que merecen ser destacados. Primero, la pelea entre Akainu y Ace, donde Ace cae en la provocación del almirante tras llamarle cobarde y decir que Shirohige ya no era más que un viejo. Luego, la brutal paliza que Shirohige le dio a Akainu tras la muerte de Ace. Esa paliza fue tan bestia que sacó a Akainu de la guerra durante un buen rato. Después la pelea de Kurohige contra Shirohige, en la que cayó el hombre considerado como el más fuerte del mundo. Un hombre que jamás huyó de un combate y cuya espalda terminó sin una sola cicatriz. Un detalle que lo dice todo. También hay dos momentos que no llegaron a ser peleas como tal, pero que marcaron el arco. El primero es cuando Koby despierta su haki y se planta en medio del campo de batalla para gritarle a todos que paren, que ya había muerto demasiada gente. Y justo después, el instante en el que Akainu intenta matarlo por cobarde, solo para que su golpe sea detenido por Shanks, que llega en el mejor momento posible, con toda su banda en perfectas condiciones frente a una marina completamente destrozada. Entonces suelta una de las frases más icónicas de toda la serie: si alguien aún quiere luchar, que lo haga contra nosotros. Y con esto se retiran los piratas de Kurohige y la marina da por terminada la guerra, centrando sus esfuerzos en recoger heridos y enterrar a los caídos. Pero si me tengo que quedar con un solo momento, no es técnicamente una pelea, y aún así para mí es la mejor pelea entre comillas de Marineford: Luffy contra los tres almirantes. En ese momento, Luffy no tenía haki, ni fuerza para rivalizar contra nadie, era como un mosquito en medio de un campo de gigantes, y aún así se plantó frente a Aokiji, Akainu y Kizaru, sabiendo perfectamente que no tenía ninguna oportunidad de hacerles frente, pero lo hizo igual, por su hermano, por salvar a Ace. Es cierto que usa la cabeza por primera vez, se escudó detrás de un tronco gigante que acabó hecho pedazos, pero el hecho de que se atreviera a cruzar la línea que nadie más se atrevería a tocar, lo convirtió en uno de los momentos más épicos del arco, al menos a mí me impactó muchísimo. Por eso, aunque Marineford está repleto de grandes peleas y muchas que no he mencionado, como la que a Aokiji le hace perder el brazo a Yosu, ese instante, el Luffy versus los tres almirantes, ese casi combate, para mí es el más legendario de toda esta saga. Y gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, no sé si habrá quedado muy largo o muy corto, pero bueno, es importante ser felices en esta vida, así que tampoco diré mucho más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejad muchísimos likes para una segunda parte, pensad que en el post-time skip tenemos combates interesantes como Luffy vs Katakuri, y poca cosa más a decir. Espero que os haya gustado, dejad un like, comentarios, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.